Hola mis sobrinitos otaku, soy la tía Scatrix y el día de hoy continuaremos con las diferencias del anime versus manga de Mi Feliz Matrimonio. Me había tomado una pausa pero me lo han estado pidiendo en comentarios. Quédense hasta el final porque el episodio 3 del anime tiene muchas diferencias con el manga, por eso el video es más largo, pero en verdad van a poder entender mucho del desarrollo romántico de ambos personajes y nos van a proporcionar mucho contexto sobre Miyo, los Suzuba y los sentimientos de ambos. Pero antes de comenzar, tienes que darle al botón de like y suscribirte. Ningún otaku puede salir de aquí sin estar suscrito. Primero que nada, aviso que la versión fansub en español de este manga es una completa basura, por lo que me remitiré al manga en inglés para traducir directamente y que me entiendan todo muy bien, pero pondré las imágenes traducidas al español ya que la mayoría de mi público es hispanohablante. El episodio del anime comienza con Kiyoka y Miyo tomando su cena y le pregunta qué hace en el día. Después le avisa que va a salir en su día de descanso pero que ella lo acompañará. Ya sabemos que hubo algo de resistencia por parte de Miyo, sin embargo al final accede y es así como Miyo y Kudo tendrán su primera cita. En el manga, por increíble que parezca, comenzamos con el capítulo 4 con algo que nada tiene que ver. En las primeras imágenes podemos ver a Yurie prestándole una caja con herramientas de costura a Miyo. Se pregunta si realmente puede usar una caja tan linda y Yurie le dice que claro, pero le advierte que hay herramientas muy gastadas y le propone cambiarlas si así lo desea. Pero Miyo, como es muy penosa, le dice que no y se dice a sus adentros que todo fue un error de ella al no traer sus propios objetos de costura y que le avergonzaba no tener dinero, pero gracias a esas herramientas que le prestaron podría reparar su kimono desgastado. En la siguiente parte vemos que Miyo le pregunta a Yurie si Kudo estaba molesto en la mañana. Recordemos que en la línea del tiempo del manga, lo que vimos en el video anterior y capítulo 2 del anime fue que Miyo llora al escuchar que Kiyoka halagaba el sabor de los alimentos que le preparó. Ella cree que eso fue una experiencia desagradable para él. ¡Ay, Miyo! A veces te quiero pegar. Y otra vez empieza a compararse con la sabandija de su hermana, que si fuera igual de bonita que mi hermana sería una buena pareja, que si los hombres con gusto me abrazarían y consolarían, que si su cara de llanto es muy fea. En verdad que me deprime tanto ver la poca estima y la visión tan distorsionada que tiene Miyo de ella misma. Literal se siente basura y cree que no merece nada bueno en su vida. Es muy triste. Recuerda que le han dicho que su propia existencia es desagradable y que llorar es vergonzoso y arruina su rostro cada vez más. Recuerden que en el manga siempre nos muestran los pensamientos de Miyo. Ya Yurie le para su tren de la desgracia y le dice que llorar no es malo, que por el contrario suprimir los sentimientos sí era bastante malo y que Bochan, que es una forma cariñosa e informal de decirle señorito o joven maestro, jamás se enojaría por eso. Miyo se convence de que Yurie tiene razón, pero adivinen qué, otra vez con el aura depresiva. No tengo habilidad inusual ni visión demoníaca. Está convencida que cuando Kudo se entere la va a echar de la casa y que ella no debe malinterpretar la situación porque todo es temporal. Yurie se va a la cocina, Miyo quiere ir con ella, pero Yurie no se lo permite, ya que ahora Miyo es la señora de la casa. Aquí hay un error de traducción, pero en inglés dice que sus asuntos personales deberían quedar en segundo plano. Ella cree que si no hace las labores del hogar, se vuelve una completa inútil, pero agradece que con sus herramientas de costura le consiguió un poco más de tiempo para poder reparar su kimono. Atención aquí porque vemos que alguien espía a Miyo mientras repara su kimono y es importante para el desarrollo de la trama de estos capítulos del manga, obviamente. Aquí es donde más o menos nos emparejamos con el anime. Están cenando Kiyoka y Miyo. Él le pregunta qué hacen el día además de las tareas domésticas. Ella le dice que Yurie le presta revistas y lee. Aquí hay otro error de traducción. Miyo en su mente piensa que si le dice a Kudo que estuvo reparando su kimono desgastado y roto, podría malinterpretarse como si ella estuviera pidiendo kimonos nuevos y ella no quiere eso. Dice que no desea ser odiada por Dana-sama o Yurie y se esfuerza por ser tan honesta como sea posible, pero que en realidad no quiere quejarse de su antigua casa y la vida que ha tenido hasta ahora, así que no le queda opción más que ocultarle cosas. En realidad Miyo no quiere que piensen que se está victimizando sobreactuando. Ella sola se crea esas historias y le aterra que Kudo y Yurie la desprecien. Ella misma admite que sus acciones son totalmente contradictorias, ya que no quiere que la odien a pesar de ser muy consciente de lo indigna que es para ser aceptada en ese lugar. No quiere decir mentiras ni tener secretos, sin embargo
embargo, no es capaz de decir una sola palabra sobre los Saimoris o sus propias circunstancias. Pobre Miyo, es una chica maltratada en todos los aspectos. Es muy triste ver lo mucho que sufre y lo indigna que se siente. Y no sé ustedes, pero a mí me da rabia que no pongan estas cosas en el anime. Dan mucho contexto y son importantes para entender el actuar de Kiyoka en el futuro cercano. Maldito Netflix. Bueno, le dice que no ha salido desde que llegó y que si no tiene deseos de salir, igual que en el anime. Pero en el manga ella tiene un flashback donde explica que cuando se graduó de la primaria, por Dios, que rara vez salía de la propiedad Saimori. Al inicio extrañaba el ajetreo y el bullicio de la ciudad y se sumergía en tristeza recordando su libertad, que después de todo ese tiempo no tiene ni un centavo a su nombre y aunque fuera a la ciudad estaría afligida sin saber qué hacer. Afirma que ya pasó esa edad en la que su corazón se emociona ante el ambiente agradable de las calles. No lloren, banda, vamos comenzando. El resto es igual al anime, le dice que no puede ir, él le pregunta que por qué, ella dice que sería un estorbo, él dice que no y al final quedan para una cita en la ciudad, con la diferencia que Miyo dice que sin saber qué pasaba por la mente de Dana-sama, se decidió su primera cita. Sin embargo, en el manga, ella se queda sola y sombría, recoge los platos sucios y piensa que exasperó a Kudo nuevamente. A pesar de que él hizo el esfuerzo de ser considerado e invitarla a salir, ella no fue capaz de expresarse claramente y estaba disgustada consigo misma. Una cita juntos en la ciudad, dijo Miyo mientras mira las estrellas. Luego dice que debe comenzar las preparaciones desde ese momento para no avergonzar a Dana-sama o causarle alguna molestia allá afuera. Insisto, me molesta que quiten estas escenas. En el anime te pone una Miyo más tranquila y en el manga ella no para de sobajarse y pensarlo pero su persona, nunca puede ver por ella, siempre pone a todo y a todos por encima de sí misma. Posteriormente, en el anime, procedemos a ver a Miyo peinando su cabello y vistiendo el kimono con el que llegó a la mansión Kudo. Usaba un peine de madera con las cerdas rotas, entra Yuri a escena y le indica que el espejo de la habitación es de ella. Al verse se siente triste porque cree verse mal. Yuri le ofrece maquillaje, pero al ver que Miyo no sabe usarlo, ella se presta para maquillarla y hasta para prestarle los productos necesarios. La maquilla, la deja bien bichota, Kudo la llama, ella sale, Kudo la ve y se le cae la baba y salen en su carrito rumbo al trabajo de Kiyoka para estacionar el coche. Llegan al lugar y se encuentran a Godo. Dice que Miyo es muy hermosa, la incomoda, Kiyoka se enoja y le dice que no la moleste y lo regresa a trabajar. En el manga, por otro lado, lo que sigue es Miyo soñando con su madre y llamándola. Nos dan unos flashbacks de su madre hablando con su papá y diciéndole que está equivocado, a lo que él le pregunta en qué se equivoca, afirma que Miyo no tiene poderes y no hay nada más que decir. La madre le ruega que no abandone a la niña y el maldito viejo Saimori dice que si su casa no tuviera nada que ver con habilidades especiales, él habría amado a Miyo. ¡Maldito viejo miserable! La madre le pide perdón por su propia cobardía a la Miyo pequeña. Miyo dice que ella debería de ser quien se disculpara, ya que es una pecadora inútil sin poderes que solo trae miseria a los demás. Después continúa el diálogo de la madre diciendo: pero todo estará bien una vez que seas un poco mayor. Y ¡pam!, que se despierta de su sueño. Guarden este flashback porque más adelante entenderán mejor. En la siguiente escena vemos que aún es de noche y Miyo afirma que fue un sueño y se pregunta sobre las palabras de su madre cuando sea mayor y menciona que su madre era muy hermosa. Ahora sí, ya pasamos a la escena donde se está arreglando y se pregunta si su cabello podría llegar a ser como el de su madre si tuviera los cuidados adecuados, pero se responde a sí misma que es imposible. Después llega Yurie y ocurre lo del maquillaje. La parte del espejo no pasa, la maquilla. Fíjense en esto que es irrelevante, pero me llamó la atención. En el anime le pinta los labios con un pincel y en el manga con el dedo anular. Kiyoka la llama y se ve donde se abre una puerta y en automático él queda deslumbrado por ella. El estilo de Miyo en el manga es distinto, lleva su cabello completamente suelto y en mi opinión se ve más linda. La ayuda a subirse al coche y pasan la escena de ambos, pero el narrador nos cuenta que varias emociones se arremolinaron en su corazón mientras emprenden la primera salida de ellos dos solos. Sigue la escena donde van en el coche y pregunta a dónde van. Como pueden ver aquí, ella sí se asombra mucho y le pregunta que si se refiere al cuartel general de la Armada Imperial y que si está bien que alguien como ella ponga un pie ahí. Es que cada cosa para ella es un motivo para menospreciarse, pero es importante ver todo eso para que tengas bien presente que hasta este momento ella sigue sintiéndose como basura. Luego él le dice que no ponga esa cara, que no se dirigen a los cuarteles generales y ella se pregunta que si no era su lugar de trabajo
trabajo, a lo que Kudo explica que sí, pero que el personal militar no trabaja exclusivamente en los cuarteles generales. El pelotón especial antigrotescos que lidera como comandante oficial es una anomalía incluso dentro del ejército imperial y que sus operaciones están establecidas en una instalación separada de la sede principal, por lo que no había necesidad de estar nerviosa. Le dice que solo se va a estacionar ahí. Esto no me queda claro si lo dice el narrador o son pensamientos de Millo, pero explican que el uso de automóviles se había comenzado a generalizar recientemente, por lo que había lugares limitados donde pudieran estacionarse. O sea, vean todo el contexto que nos quitaron. Llegan a las instalaciones del trabajo de Kudo y Millo dice que parece un edificio de preescolar. Cuando están por irse llega Godo y pregunta por Millo, pero solo lo hace una vez, no le incomoda, ni Kiyoka le dice que deje de molestar. Cuando Kudo le dice que no es de su incumbencia, Godo responde whatever y le dice que mañana venga a trabajar correctamente, obvio insinuando algo, y Kiyoka le dice que claro que sí y que él es quien debería apresurarse para volver a su puesto. Godo se va y el resto de la conversación ocurre como en el anime. Posteriormente en el anime llegan a la ciudad y le pregunta a dónde quiere ir o qué quisiera comprar. Ella obviamente dice que nada, luego él le pide que lo acompañe a comprar unas cosas. Como Millo tenía años sin ir a la ciudad, está emocionada viendo los paisajes. Kudo se da cuenta porque la observa, aquí realmente la saca a pasear porque se da cuenta que ella ha sido maltratada y quiere hacerla feliz de alguna manera. Le dice que disfrute el paisaje ya que nadie por ahí va a reprimirla por eso, y claro, con tremendo papucho poderoso, no hay humano que se atreva. En el manga transcurre igual, solo que cuando Kudo le pregunta a Millo si quiere comprar algo en especial, ella en sus pensamientos dice que solo salió ese día con la intención de acompañar a Dana-sama, que nunca imaginó que él le preguntaría por sus deseos. Después le pide que vayan de compras y vemos que visitan varios lugares. Las imágenes muestran que pasean por la ciudad, pasan por algo que parece ser donde preparan algo de té o comida y pinturas o revistas, y ahí es donde le pregunta si se está divirtiendo. Ella se disculpa y piensa que no es bueno que el acompañante se distraiga con las señales y sonidos a su alrededor y que descuide a su señor, que seguramente lo avergonzó con su comportamiento de campesina. Esta chica necesita terapia urgente. El resto de la escena es básicamente lo mismo que en el anime, solo que adicional a decir que es una persona tan amable, en el manga piensa, si tan solo yo poseyera las cualidades para estar a su lado, sin duda lo seguiría por siempre. En el anime, la siguiente escena nos muestra al señor Tatsuishi y al viejo bastardo de Saimori. Tatsuishi le reclama el por qué envió a Millo con los Kudo si le había prometido que se casaría con su hijo mayor. Saimori le dice que Millo no heredó la habilidad sobrenatural de los Usuba y que cuando Kiyoka descubra que no tiene poderes la va a desechar y ahí podría casarla con Kazushi. Afirmó que no le importaba si Millo vive o muere y el señor Tatsuishi confirma que ellos se quedarán con Millo. Como podrás recordar, esta escena la vimos en el manga en el video anterior porque así cerró el capítulo 4 y actualmente estoy narrando el 6. La escena de Kaya preguntando a la sirvienta sobre la charla de su padre y el papá de Koji nunca sucedió en el manga, tampoco donde Koji le propone ir de compras. En el manga siguen con las compras y llegan a la tienda de kimonos. Llega una señora a darles la bienvenida ya que Kudo se había comunicado antes para hacerles un pedido y le pide a Millo que los acompañe y se sienta libre de mirar por la tienda. Ella pregunta si está bien que eche un vistazo en lo que lo espera y Kudo le dice que haga lo que desee, que le avise si hay algo de su interés y lo comprarán cuando salgan. Ella se dice que no se atrevería a hacer una petición así porque obviamente esa tienda solo tiene productos de lujo y ya que ella será echada de su lado, le remuerde la conciencia hacer que le compre algo. En el anime, él le dice que ahí confeccionan la ropa del emperador, los recibe la dueña y le avisa que su pedido está listo. Tanto en anime como en manga pasan a charlar al interior de la tienda. Kiyoka tiene un flashback de Yurie diciéndole que Millo pasa la mayor parte del tiempo reparando su ropa gastada y se ve a Yurie observando por la puerta. Si recuerdan esta escena de Yurie observando sigilosamente, la vimos al principio del manga. En la siguiente escena del anime están Millo y él tomando té y él dice que la ropa que ella usa es como la de una campesina, toda estropeada y que probablemente solo tiene un kimono decente. Piensa que si ella pertenece a una familia de nobles, entonces debería de tener más cosas, pero que a pesar de eso no posee casi nada. En el manga su pensamiento es que tiene ropa vieja y en condiciones peores que granjeros empobrecidos, que aunque tiene una variedad de colores y patrones, todos están rotos y hechos jirones y que realmente le duele el corazón por ella. Dice que hasta ese momento nunca había tenido ganas de regalarle nada a alguna de sus prometidas, pero por ella, y corta su propio pensamiento entrando en negación y diciendo que no hay ningún significado especial detrás de eso, es decir, de lo que está por hacer. Vean cómo Kudo en el manga siente mucha preocupación y tristeza por la situación de Millo, aunque ella no le diga nada, él no es ciego y se da cuenta de todo. En verdad le duele ver ese grado de abandono y maltrato con la que tuvo que vivir. También podemos ver que hay interés genuino y empieza a sentir algo por ella. En este momento se
niega a aceptarlo por orgullo, pero ya se ve que le van haciendo el cariño poco a poco. En el anime, Kudo le pregunta a la dueña qué fue lo que eligió. Ella le dice que a Miyo le quedan los colores claros y él le pregunta por la tela de flores de cerezos y hace el pedido de kimonos con varias telas. En el manga son más específicos. Él le pregunta si tienen piezas que le puedan quedar bien a Miyo y la dueña le dice que los colores claros se le verían bien, pero explican que en la temporada actual los kimonos con colores claritos quedan muy bien, o sea, son colores de temporada. Le pregunta sobre la tela con estampado de cerezos, responde lo mismo que en el anime, pero cuando ve la tela en el manga, Kiyoka piensa lo siguiente: es un hermoso tono de flor de cerezo. A pesar de sus tonos apagados, algo en él parece tan vívido que llama mi atención. Este color probablemente le quede bien. Luego se imagina a Miyo arreglada vistiendo el kimono y diciendo: Dana-sama. ¡Ay! Aquí hay amor. Acto seguido pregunta a sí mismo qué diablos hace, repite que no hay significado especial detrás de eso y que el simple pensamiento de alguien fantaseando con ella sin su permiso seguramente le disgustaría, o más bien estaba sintiendo náuseas por incluso imaginarlo. Posteriormente le pide a la dueña que confeccione un kimono con la tela de flor de cerezo y ella pregunta si está seguro, ya que como dijeron antes estaría listo fuera de temporada, y él dice que sí, ya que puede vestirlo la próxima primavera. La señora se sorprende de escuchar eso, evidentemente porque es una señal de que se va a quedar con Miyo, y Kiyoka le pide que confeccione kimonos con toda esa tela. La señora le entrega una caja y le pregunta si desea llevar eso a casa hoy, y Kiyoka dice que sí. Luego la señora lo sermonea diciéndole que jamás debe dejar ir a esa señorita, o sea, a Miyo. La charla muy parecida a la del anime, solo que en el manga le dan un giro gracioso porque la señora termina su metáfora del diamante en bruto diciendo que luego seguramente volverá a comprar cosas en esta humilde tienda nuevamente, y Kiyoka dice con que esas eran sus verdaderas intenciones. Luego se dice a sí mismo que de igual modo no es mala idea, pero vuelve a la negación y se dice que no puede ser amor. La escena donde Miyo ve fijamente el kimono de la flor de cerezo y recuerda a su madre en el anime termina con ella diciendo querida madre, pero en el manga Kudo le pregunta si le gusta esa tela y ella asustada le dice que no es que quiera que se lo compre, que le recordó a su mamá y le dio nostalgia. Él le pregunta que si hay algo más que le haya gustado y ella dice que no. Él dice en sus pensamientos que Miyo nunca le pediría nada por ella misma. Por esa razón no le reveló el verdadero motivo por el cual visitaron la tienda, ya que si le dijera estaría disculpándose y que la imagen de su cara poniéndose pálida le viene a la mente y se alegra de haber tomado la decisión correcta, o sea, de mandarle a hacer los kimonos sin que ella supiera. ¿Ven lo que les digo? Kiyoka es más lindo y atento en el manga, piensa mucho en ella. Se van de la tienda a su próximo destino. En el anime, Kudo y Miyo están en una tienda de postres, él le pregunta si le gustó, ella dice que sí, él cree que su cara dice lo contrario, ella se disculpa, él no quiere que lo tome como un reproche y le dice que quisiera verla sonreír de vez en cuando, él quiere que exprese todo lo que siente y piensa en lugar de disculparse. En el manga, ella está muy nerviosa porque tiene a toda la gente viéndolos dentro del local y dice que aunque estén paseando casualmente por la ciudad, Kudo llama la atención de todos a su alrededor y no es difícil saber por qué, ya que Kudo Kiyoka es un joven extremadamente apuesto que tiene una pela, cabello, tan fina y elegante que hasta pone en vergüenza a las damas, que cada movimiento que hace destila seguridad y gracia y que es cautivador como inescrutable. La Miyo, la simp número 1 de Kiyoka, que las mujeres jóvenes en particular le lanzan miradas como dagas y ella cree que deben pensar en por qué una chica como ella está con un hombre espléndido como él. Dice que cuando ve a Dana-sama de buen humor, todos los pensamientos tontos se desaparecen de su mente, especialmente porque muy seguido se ve impasible, severo y hosco, o sea, arisco, seco. Y después de todo ese drama interno, apenas Kiyoka le dice que dada su expresión no parece haberle gustado la comida, y el resto de la plática sobre verla sonreír más seguido es casi igual, solo que él le dice que despertó su interés y ella le pregunta que si ese no es un sentimiento extraño, se disculpa igual que en el anime. Luego vienen los pensamientos depresivos nuevamente, salí a la ciudad y vi muchas cosas increíbles por primera vez en mucho tiempo, así que me dejé llevar por el momento, soy absolutamente lo peor y por eso no soy buena. No sé ustedes, pero a mí me da depresión cada vez que leo los pensamientos de Miyo. Luego piensa que si fuera Kaya, ella no habría cometido ese error, a pesar de que ella le hizo cosas horribles, es increíblemente perspicaz y sería difícil encontrarle defectos. Mija, te puedo decir 100 en 3 segundos, no mames. Kudo le dice que levante su cabeza, ya que no está molesto, que así como van las cosas, se van a casar, y prefiere que le diga lo que piensa tal como acaba de hacer. Y luego los mismos diálogos sobre su carencia de habilidades especiales. Sus pensamientos dicen que recibió muchas cosas de Dana-sama ese día, que fue capaz de disfrutar el té con él, obtener una vista hermosa
famosa de la ciudad y él diciendo que prefiere que le diga sus sentimientos. Siente que estalla de felicidad y que si estuviera realmente agradecida y considerara sus mejores intereses en el fondo, le diría que no es adecuada para ser su esposa, pero que anhela estar a su lado un poco más de tiempo y que aceptará el castigo que venga después. Ella le dice que expresará sus sentimientos a partir de ese momento y en su mente pide que le permitan saborear esa dicha un poco más y luego ella confesará todo. En el manga podemos ver que Miyo se siente profundamente triste y desdichada por no ser honesta. Creo que podemos entender mucho mejor sus sentimientos y es mucho más fuerte que lo que nos muestran en el anime. Las escenas del paseo son las mismas y saltamos directo a la mansión de noche y vemos que Kiyoka deja una caja de madera afuera de la puerta de su recámara. Miyo cuando va a entrar la ve y al abrirla ve que es un peine nuevo, por lo que corre a verlo inmediatamente. Kiyoka tiene el flashback de Yurie diciéndole que un peine significa una propuesta de matrimonio y luego Miyo dice que lo atesorará por siempre. Esto en el anime. En el manga, Miyo está tomando un baño y se ve su silueta. Mientras tanto, entra Kiyoka en escena y dice que incluso una chica tan reservada como ella no tendría opción más que aceptar algo que está fuera de su habitación y que se pregunta cómo reaccionará. Luego lo vemos sentadito tomando el té cuando entra Miyo corriendo y él le dice que solo lo acepte y ya. Ella pregunta si fue él quien dejó eso afuera de su habitación y el mamón le responde, ¿quién sabe? Ay, Kudo, es que no engañas a nadie. Ya te llegó al corazón. Ella le dice que no puede aceptar algo tan caro con esa carita del gato con botas y Kudo le responde que no necesita preocuparse por eso. En sus pensamientos dice que la calidad de un peine se refleja en el estado del cabello. Ella obviamente trata de repelar, pero él le da cortón enseguida, a lo que ella pregunta si entonces realmente fue él quien dejó el peine ahí. Kudo en sus pensamientos dice que de cualquier modo el hecho de que un hombre le dé un peine a una mujer muestra su intención de cortejarla. Darle ese peine es simplemente un asunto de practicidad. Terminé haciéndolo de manera indirecta para evitar malentendidos. Sí, señor Kudo, sí, lo que diga. Como Kudo se quedó pensando y no respondió, ella le habla diciendo ¿Dana-sama? Esperando una respuesta de él, por lo que Kiyoka responde que no le dé muchas vueltas y solo lo use. O sea, el man orgulloso no quiere aceptar que le hizo el regalo, pero es evidente. Ella dice que está bien, que lo usará con mucho cuidado y él, con esa expresión de me hago el que no me importa, le responde que así lo haga. Luego se pregunta en su mente qué sentimiento es ese. ¿Está conmovido? ¿O es emoción? ¿O quizás dicha? No, si tuviera que ponerle nombre a esto, se dijo a sí mismo cuando Miyo le responde muchas gracias Dana-sama, a lo que él termina la frase diciendo sería cariño. ¡Ay! Es decir, que el sentimiento que tiene hacia ella o que estaba sintiendo en ese momento es cariño. Lo descubre y acepta y ve su cara llena de felicidad y luz, lo que lo deja pasmado. Volvemos al anime donde está en su oficina hablando con el investigador privado, quien dice que el caso es típico de una familia de nobles, o sea, lo de Miyo. Y Kudo le dice que para nada le parece típico porque no actúan como una familia de nobles común. Luego hablan de la rata asquerosa de su madrastra Kanoko y por qué le guarda tanto rencor a Miyo. Kiyoka le dice que son unos padres terribles y que le diga cuál es el verdadero problema, a lo que el investigador dice que, así como sospechaba Kudo, Miyo no tiene habilidades especiales, por lo que su familia la despreció aún más. Kiyoka entiende ahora un poco más de la situación. Miyo soportó años de maltratos sola al tener una madrastra y media hermana abusivas, aunado a un padre que no la quiere. Sabe que con un poco de ropa no podrá curarle todas las heridas de su corazoncito. Para rematarla más, el detective le avisa lo que podría ser el dato más importante de todo esto, y es que la madre biológica de Miyo pertenece al poderoso clan Usuba, lo que sorprende a Kiyoka muchísimo ya que los poderes sobrenaturales de los Usuba intervienen en la mente de la gente. El detective le dice que pensaba que este clan era pura fantasía, pero que la información es 100% real, no fake. Luego sale de la oficina ya anocheciendo y diciéndose a sus adentros que desde que Miyo llegó a su casa él no ha sido el mismo. Posteriormente se ven los pajaritos de papel que lo espiaban, shikigamis les dicen, y los achicharra como tu ex hizo con tu corazón. Se molesta por el acto ridículo de enviarle un hechizo tan simple, pero le intriga saber quién estuvo detrás de eso. Presten mucha atención a esta parte final del capítulo 7 del manga porque difiere bastante y es muy importante. Kudo está solo en su oficina de la base militar del pelotón antigrotescos mientras hojea el reporte de investigación de Miyo Saimori y dice lo siguiente con mucho coraje e indignación. Parece que fue cruelmente desechada después del nacimiento de su hermosa y talentosa media hermana. Le dice el investigador privado en un flashback, vemos que están en un lugar con árboles
Ángeles y no en su oficina, es una historia bastante común, puntuó el detective. La diferencia del trato entre las familias con habilidades y las que no es mucho más pronunciada en las familias con linajes de habilidades especiales, dice Kiyoka en sus adentros. Lo que sucedió tras las puertas cerradas en la familia Saimori fue realmente terrible. Miyo Saimori sufrió años de maltratos de su madrastra y media hermana. Su padre se hizo de la vista gorda ante el abuso. Los sirvientes simplemente se quedaron mirando. No es de extrañar que ella sabe hacer todo, desde limpiar y cocinar hasta coser. Su cuerpo no es nada más que piel y huesos. Los kimonos rotos y andrajosos que usa y el hecho de que ni siquiera pueda esbozar una sonrisa. Su familia causó todo esto. Para colmo de males, yo también le dije cosas muy duras, aunque no sabía sus circunstancias. Todavía me arrepiento. ¿Se dan cuenta que en el anime nos han quitado todo esto? Un Kiyoka que se siente totalmente devastado de conocer todo el triste pasado de Miyo, que condena totalmente lo que le hicieron y hace que le dé muchísimo remordimiento haberla tratado mal cuando llegó. Pero aún no terminamos, aún queda más historia del manga que quitaron en el episodio 3 del anime. Kiyoka dice que aparte de eso, la madre de Miyo proviene de la familia Usuba, que son familias con un linaje de habilidades cuyos usuarios han servido como vasallos del emperador desde la antigüedad, y que las habilidades especiales son indispensables para subyugar las aberraciones que no son visibles para las personas comunes y corrientes, o sea, lo que ellos llaman grotescos. Adicionalmente, es esencial para mantener la paz y estabilidad en el país y acabar con el conflicto. Tal poder ha sido venerado sin importar la era. Luego explica que hay varios tipos de habilidades especiales como la telequinesis, piroquinesis, manipulación del viento y agua, teletransportación instantánea a través de largas distancias, caminar sobre el aire, ver a través de paredes y así sucesivamente. Me gusta que nos hayan hecho esta aclaración porque no me lo hubiera imaginado. Pareciera que las habilidades en su mayoría estaban relacionadas con los elementos. Luego nos habla de la habilidad de los Usuba, nombrándola como la más peligrosa e indetectable de todas. Y no es de sorprenderse, ya que es una habilidad que permite influenciar el corazón humano, manipular las memorias de la persona, entrar en sueños, leer mentes y que esto solo rasca la superficie. Pueden quitarles la voluntad a sus víctimas y volverlas sus títeres, también volverlos locos con alucinaciones. Kudo considera que es una habilidad verdaderamente aterradora. Nos cuenta que la familia Usuba está completamente al tanto de la peligrosa naturaleza de su habilidad, ya que dependiendo de cómo se use, podría dañar potencialmente al país mucho más que cualquier otra habilidad ofensiva. De este modo, el clan Usuba disimuladamente se retiró del centro de atención y ahora viven tranquilamente en la oscuridad. Continúa la explicación de Kudo sobre los Usuba, o sea, Netflix robándonos todo el contexto posible. Dice que se autoimpusieron restricciones mediante convenios internos y que también toman grandes precauciones para prevenir que se filtre información sobre sus habilidades, por lo que su linaje permanece aislado en gran medida. Incluso que algunas veces desobedecieron las órdenes del emperador. Dice que el matrimonio de su madre, Sumi Usuba, dentro de la familia Saimori, es considerado un caso excepcional y que las circunstancias de ello son preocupantes. Luego aclara que no hay absolutamente ningún problema con que Miyo Saimori se case con él, pero que es desconcertante cómo la familia Usuba está envuelta en misterio. Dice que incluso si quisiera ponerse en contacto con ellos no sabría dónde empezar. A pesar de todo el poder que la familia Kudo posee, seguiría siendo una ardua tarea. Inclusive si contratara servicios de informantes, no encontrarían nada. Se pregunta qué es lo que debe hacer. Ojo, que aquí no es que Kiyoka le hayan brillado los ojitos sabiendo que Miyo es de los Usuba. Lo que quiere es contactar con ellos para saber por qué nunca la procuraron y que Miyo tenga contacto con su familia materna, no porque le interese hacerse de su influencia o poder. Posteriormente vemos a Kudo bajando las escaleras y se dice que ya va un poco tarde y que, ya que lo piensa, ha estado llegando a casa más temprano esos días. Uy, ¿por qué será? Miyo le da la bienvenida y él piensa que verla saludándole en la puerta le da una sensación de comodidad o alivio. Afirma que regresa a casa para poder disfrutar de las comidas con ella. Se dice a sí mismo que él no es así, ya que siempre ha sido malo con las mujeres. Ojo, no malo de malvado, sino que no se le da bien. Vemos un flashback de cuando era niño y afirma que desde niño numerosas mujeres le hacían insinuaciones hasta hartarlo. Él pasaba de todas y sobre todo detestaba a su madre, que era una temperamental y volátil. Pues la sangre llama, hijo, de algún lado lo sacaste. Y dice que su madre era vanidosa y estaba obsesionada con vivir una vida lujosa. Creo que por eso detesta a las mujeres pretenciosas y materialistas. Comenta que cuando él estaba en la universidad, sus superiores le preguntaban su gusto en mujeres. Dice haber tratado de salir con muchas mujeres, pero que no era más que una farsa, y solo le reafirmó su desesperanza con las mujeres. Yo creo que su familia ya pensaba que tiraba para el otro lado.
Menciona que ahora es capaz de quitárselas de encima con una sonrisa implacable. También intentó mantenerse alejado de las damas, pero con tantas sirvientas trabajando en la residencia principal, no habría respiro para miradas ardientes. Así que se mudó a esa humilde morada y que si alguien le hubiera dicho en ese entonces que estaría dispuesto a vivir bajo el mismo techo con una chica de una edad parecida a la suya, se habría burlado de esa idea. Acto seguido vemos a Kudo que da un paso al frente cuando siente que algo le sigue. Se da cuenta de que no hay pasos ni respiraciones, por lo que deduce que no se trata de algún humano. Tampoco se puso una barrera alrededor de la estación militar y que el guardia tampoco posee la visión demoníaca. Dice que en ese lugar se les permite pelear sin miedo a la exposición pública y procede a lanzar un ataque a las aves de origami. Piensa que esas criaturas no son más que una peste, pero se pregunta quién puede estar detrás de eso. ¿Quién en este mundo montó ese ataque? Dice. Y con esto terminamos el capítulo 7. Como pueden ver, hay muchas diferencias entre el anime y el manga, especialmente que el anime omite los pensamientos de Miyo y Kudo, los cuales brindan mucho contexto a todas las situaciones y nos hace entender mejor la carga de cada uno. También podemos ver cómo va floreciendo el cariño entre ambos de manera muy natural y cómo Kudo tiene ese impulso por proteger a Miyo. Él y todos sus cercanos notan que Miyo es distinta a cualquier otra chica que ha llegado a la mansión y Kudo desea en el fondo de su corazón poder sanar las heridas de Miyo, pero su naturaleza orgullosa y arisca no le permiten hablar con sinceridad y delicadeza. Sin embargo, a su modo hace lo posible por entender a Miyo, conocerla y protegerla. Con esto terminamos el video. No te olvides darle al botón de like y suscribirte. Déjame en la caja de comentarios si quieres que haga el resumen de las diferencias del capítulo 4. Adicionalmente, te invito a ver el especial de Kimetsu no Yaiba que estamos subiendo también en este canal. Busca la carpeta, ahí podrás ver varios videos con información del fanbook oficial. Nos vemos en un próximo video.